Bienvenidos a Desde la Raíz, un podcast donde exploraremos la salud y enfermedad desde su origen. Soy el doctor Milo Aguilar, periodoncista y un gran apasionado de entender cómo nuestra boca puede reflejar y afectar la salud de todo nuestro cuerpo. Acompáñenme en estos episodios en donde hablaremos diversos temas como alimentación, dietas, resistencia a la insulina, ayuno intermitente, salud oral y otros tips que podemos hablar sobre cómo poder llevar a una salud más plena. Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde la Raíz, un podcast donde exploraremos la salud y enfermedad desde su origen. Hoy en día hablaremos sobre cómo tu boca es un espejo y cómo lo que sucede en tu boca puede reflejar y afectar, pues, básicamente toda tu salud. Entonces, en el día de hoy exploraremos cómo pequeños detalles, cómo pequeños factores que muchas veces quizás estás dando por alto, pueden empezar a afectar negativamente tu salud. Para el día de hoy tenemos de invitada a una persona que me ha acompañado pues en muchos aspectos de mi vida y le tengo un gran cariño, mi hermana Isabel Aguilar. Isa, qué gusto tenerte aquí en mi primer episodio y qué dicha de verdad empezarlo contigo porque creo que fue la primera persona que le compartí este proyecto y empezarlo contigo de verdad que me causa mucha alegría. No, pues te agradezco a ti de verdad por haberme invitado a prácticamente inaugurar este podcast. Pues sé desde hace tanto como el anhelo que tenés de hacer algo de acuerdo a tu carrera, a lo que te apasiona. Y pues desde siempre, realmente, pues uno de hermanos en la casa, uno pues ve realmente las luchas del otro. eh, las tristezas, las alegrías, los retos, y yo que vi realmente todo este proceso tuyo desde un inicio, la carrera, lo complicado que fue realmente, luego que el tema de la especialidad, y ahora verte aquí haciendo lo que te gusta, de verdad que me enorgullece mucho y te felicito, Gracias. públicamente te felicito de verdad. Verte tan preparado, tan capaz ahora me alegra tanto. Y pues, ¿qué te diré? O sea, desde que éramos niños, no te puedo decir desde siempre, Sí. porque te acordás, o sea, siempre Ujú. hacíamos competencia en la casa a ver quién hacía el pan con jamón y queso más Pan rico. con jamón y queso más Y rico, siempre sí. era como que yo te decía, vos lo haces más rico solo para yo no hacerlo. Ándale. Pero, y era como comíamos, estábamos acostumbrados a comer cereal, que nachos, o sea, un montón de comida que es comida de niños. Sí, es comida normal. Es comida normal para niños, normal, va tú. Ajá. Y bueno, de un día para otro llegas a la casa eh, con la primera frase que jamás en la vida habíamos escuchado. Muchacha, nos vamos a poner a dieta. O sea, Ujú. a los 13 años, ¿verdad? Eso no era normal. Sí. Pero realmente tú fuiste el que llegaste a cambiar a la casa un plato de cereal por un plato de pollo. En lugar de comer macarrones con queso, miren una ensaladita, vegetales. Y sumado a que tú eras siempre el deportista, gracias a vos creo que me metí a hacer ejercicio. De verdad como que tú llevaste esa cultura a la casa y desde siempre pues yo te he conocido así. Aparte que gracias a Dios yo creo que en nuestros genes tampoco nunca estuvo el como que descuidarnos tanto, no sé, pero Ujú. creaste un estilo de vida y metiste a mi mamá también, a un montón de personas que nos rodeaban. Ujú. Y pues bueno, yo te he conocido así de toda la vida, pero la idea es como que nos des a conocer realmente quién sos tú, por qué nació esto, qué fue lo que te apasionó para iniciar pues esa carrera. Periodoncia todavía medio me cuesta pronunciarlo. ¿Y por qué nació esto? Bueno, y gran parte de lo que nació fue como, desde inicio te dije, yo llegué con estas cosas de vamos a hacer dieta, Mm, pero creo que todo fue en mi cosa de que como todo joven quería pues conquistar a chicas, tener buen cuerpo, que te vieran y que decían, wow, tiene un cuerpo muy estético. mm, Entonces creo que todos en el colegio, en la universidad, empezamos con hacer ejercicio para ver quién era como que el más fuerte, el que tenía mejor físico. Y desde muy chiquito como que eso yo tenía en la cabeza.
Entonces, según yo era más ejercicio hago, más como que más sano voy a estar o voy a tener más como que, pues eso, un Ujú, mejor físico. Entonces me meto en el deporte, pero fue hasta que me metí al rollo de fisiculturismo. ¿Te acuerdas que por ujú, una época fui fisiculturista? sí. Entonces es ahí donde empecé a relacionarme más con el mundo de la nutrición, Ajá. ver qué tenía que comer para poder crecer, ver qué tenía que dejar de comer para empezar a quemar grasa. Pero eso fue más que todo empírico, ¿sabes? Solo fue por consejos de mis entrenadores, de lo que yo veía en las redes, nada científico, nada como que de verdad una carrera o alguien que me guiara de un punto de vista, pues, biológico. Ujú, Entonces, regresando al tema de la periodoncia, yo toda la vida quise ser cirujano maxilofacial. mm. Ese era como que mi mayor anhelo, ser cirujano maxilofacial. Me encantaba la cirugía, me encantaba la sangre. Sí, me recuerdo. Sí, entonces ese era mi rollo. Pero en la universidad nos enseñaron muy poco de lo que es la periodoncia. Entonces yo tenía en mi cabeza de que cirugía era igual a cirujano maxilofacial. Empiezo a hacer una pasantía en un hospital y empiezo a ver ya casos de cirugía maxilofacial. Yo voy diciendo, me llegaban pacientes con accidentes de motos, ya con toda la cara desfigurada, huesos rotos, cráneos rotos. Y decía, bueno, está bonito, pero es too much, ¿sabes? Ujú. Ya de noche me costaba dormir pensando en el paciente, no, no hombre, qué mala onda. O sea, unas situaciones hospitalarias bastante que, no sé, dije yo, a caray, no me gusta tanto como pensé. Yo quería más cirugía un poco más fina, cirugía oral, ¿sabes? Ujú, Entonces, en esta pasantía ya para querer entrar a un posgrado formal y por 2 años intenté y no entré. ujú, Así, no entré por cuestiones de que no sé, no, quizá no llegaba al nivel, quizá habían otros mejor preparados que yo, pero ahí la dejé. ujú. Entonces, justo cuando recién me dieron el no la segunda vez, una amiga me dice, oye, ¿por qué no empiezas a ver periodoncia? Y yo, periodoncia, ahí en la universidad yo solo sabía que era, pues, estar haciendo limpieza, ¿sabes? Mm, Hacer ujú, buenas limpiezas y eso era todo. Pero de ahí empecé a ver, mira, todas estas cirugías las hacen los periodoncistas. ajá, Y yo, qué interesante. En eso me voy encontrando una amiga que se fue a estudiar a México y me preguntó, oye, ¿qué onda con tu especialidad? No, pues, ¿qué crees? Que no logré entrar, no sé qué hacer. Y me dijo, ahí en San Luis Potosí, en México, acaban de abrir un posgrado de periodoncia. Yo sé que no es cirugía maxilofacial, pero es tu oportunidad para estudiar algo. Prueba, ve a hacer tus exámenes y dale. ujú, Eso fue un día. Ese mismo día estaba mandando papeles a la universidad, me contestan al día siguiente y me dicen, ya la otra semana es tu propedéutico, tienes que estar aquí en una semana para hacer tus pruebas. ujú, Voy y quedo. ujú. Lo que me tardé 2 años en entrar a una especialidad aquí, a la primera entré en México, pero todo fue, si te acuerdas, Mm, de la noche a la mañana, que de la nada, bueno, ya pues me voy a México, ¿verdad? A estudiar. Y ahí empiezo a aprender, pues básicamente la carrera desde cero. Tenía una maestra que era muy, como que, yo le agradezco mucho a ella porque ella fue la primera que me entró la cosa de, me hacía una pregunta, yo le respondía. Y luego ella me preguntaba, ¿cómo lo sabes? ujú. Y yo le decía, no, pues me lo dijo mi profesor. Y me decía como que, ay, tan lindo, y tú le creíste. Como Ah, entonces, cada cosa que me preguntaba, yo respondía, me preguntaba, ¿cómo lo sabes? ¿De dónde lo sacaste? Y ujú, yo, no, pues no sabía ni de dónde explicar, de dónde yo sabía las cosas. ujú, Entonces fue ahí donde también se me entró la cultura de investigar cada cosa que yo estaba haciendo, en donde estar 100% seguro de lo que cuando yo hablaba, estar seguro de lo que yo estaba diciendo. ujú, Esas fueron de las primeras cosas que, pues, que para mí fue de gran aprendizaje. Y ya después que pasé 3 años ahí en la carrera, y de último me metí a microbiología. ujú, Tuve mi tesis de microbiología y pasé muchas horas en el laboratorio, pues,
con proyectos un poco cargados, en donde fue ahí donde me terminé de enamorar de la nutrición, porque empecé a ver las conexiones que había entre las bacterias y tu salud, y cómo desde las bacterias, con la alimentación, nosotros podíamos pues generar grandes cambios en nuestro cuerpo. Entonces, gran parte de eso fue por lo que nació este podcast. Yo quise hacer este podcast para informarnos, para que nosotros podamos ver la salud desde un punto de vista diferente, en donde quiero derribar mitos, en donde quiero derribar como que constantes, como que ataques de la salud que nosotros mismos no sabemos qué está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, regresando a lo que me decía mi maestra, parte de esto es para que ustedes como oyentes piensen, ¿cómo sé lo que yo sé? ¿Cómo estoy seguro de lo que yo estoy haciendo? A la larga voy a llevar a una vida pues más plena, con mejor calidad y etcétera. Y esa es la principal razón por la que quiero hacer este podcast, pues más que todo para informar, ¿verdad? No, y ponele, hablas pues un montón de cosas que a lo largo desde que pues yo he visto que te has preparado en este tema, que hasta yo te he dicho, mira, como que uno duda muchas veces de lo que a veces hablas porque son cosas que tal vez en la historia como nosotros lo hicimos no era así. Por ejemplo, ¿te recuerdas cuando íbamos al gimnasio? Sí. Usualmente hay una nutricionista de cabecera. Entonces la nutricionista venía, bueno, aquí están las dietas para todos, a ver, para Emilio, para Juan, para Isa, para Tarará. Y todos cuando íbamos a ver la dieta, todos con la misma exacta dieta. Vos tal vez con un peso, yo con otro, tal vez yo con un problema del estómago, vos con otra cosa. Pero total que a todos nos daban la misma dieta. Sí. Entonces teníamos que regirnos por esa dieta. Había unos que bajaban, otros que no bajaban, otros que se quedaban igual. Y a lo que yo he escuchado realmente de lo que tú hablas, me decís, mira Isaba, llégate un día, yo te hago exámenes, yo te hago laboratorios, los analizo y conforme a eso yo te voy a decir tu plan nutricional. Sí. Yo creo que nadie nunca me había dicho algo así de que tenía que llevar hasta laboratorios. Entonces yo me quedo, esto es algo que yo nunca había escuchado. Y ponerle hace un par de semanas, pues que me mandaste como que la foto por así decirlo, el nombre del podcast, realmente me encantó. O sea, me encantó el término, ver como el dientecito ahí que va relacionado a tu carrera, pero y a la vez como que me puse a pensar desde la raíz. O sea, sí, o sea, no, ¿cómo podés tú relacionar realmente desde la raíz con lo que estás queriéndonos decir? Pues quise llamar a este podcast desde la raíz precisamente por eso, porque para lograr llegar a una salud plena tenemos que estar conscientes de cómo inicia una enfermedad desde su raíz, pero no solo en términos de salud física, sino también de salud mental. Con este nombre también me permite hablar de muchos temas, no solo de, como te digo, de salud física, sino también de salud emocional, de psicología, de ver por qué actuamos como nosotros actuamos. En donde pongamos a pensar, ¿por qué tengo esta filosofía? Puede ser porque mis papás me la inculcaron. Pero ¿qué pasa si esa filosofía ya no va de acuerdo con mi razonamiento, no va de acuerdo con mi estilo, no va de acuerdo con todas nuestras cosas? Entonces, como desde chiquitos nos siembran de que las cosas deben de ser así, en ningún momento nos hacemos la pregunta de, ¿será esto cierto? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo de verdad es la realidad objetiva? Entonces, por eso lo quise llamar así, porque nos permite hablar, pues, de muchas cosas, no solo de salud, sino, pues, híjole, de una infinidad de temas. No, y también mucho como de mi duda al comienzo que yo te dije, pero mira, Emilio, ¿y vos has estudiado nutrición? ¿Te metiste a tu curso de comida, de medicina general o algo? Porque yo decía, bueno, tú sos odontólogo. Y entonces, ¿por qué tan propiamente tú hablas de nutrición? Hablas de qué comer, qué exámenes hacerme. O sea, hablas muy bien como de todo eso, pero profesionalmente tal vez no seguiste una carrera como nutrición. Eso como que me daba la duda en un comienzo. Ahora yo veo pues que ha sido la investigación lo que te ha hecho como llegar hasta como al fondo de todas esas dudas que a uno le nacen.
Y por otro lado, también como entender qué es lo que haces. Porque poner así como en medicina, hay médicos que son neurocirujanos, pediatras, ginecólogos, o sea, hay una gran rama de médicos, pero tú me decís un dentista, o sea, yo conocía a los dentistas, los que te ponen frenos y ahí Sí. terminó el tema, pero periodoncia, o Ujú. sea, ¿qué es eso? ¿Qué haces? Específicamente, ¿qué es? Sí, eso me preguntan bastante, ¿eh? Como que me dicen, oye, tú no sos dentista. Y sí, estudié 6 años la carrera de odontología aquí en la Universidad de San Carlos. Y la periodoncia es una rama, pues, de la odontología como tal, que se encarga de la salud de las encías, pues, básicamente de todos los aparatos que rodean el diente. O sea, Ujú, sí miro dientes, pero es más específicamente el aparato que lo rodea, ¿ok? ujú, ya. Todo diente está rodeado y se mantiene en boca por una encía y un hueso. Pero hay una enfermedad que da en las encías, generalmente suele aparecer entre los 30 a 35 años, en donde tu encía se empieza a inflamar. Y Ajá, esa misma inflamación muchas veces crea pues una respuesta de inflamación generalizada en tu cuerpo, porque tu cuerpo está detectando inflamación. ujú, Entonces empieza a segregar pues como que sus defensas. ajá, Pero esas defensas no solo van a tu boca, sino también van a todo tu cuerpo. ya. Entonces, media vez tú tengas las encías inflamadas, puede ser de que también varios órganos estén recibiendo esas mismas moléculas inflamatorias como que si el mismo órgano estuviera inflamado. Entonces, si la encía permanece inflamada por mucho tiempo, activa un sistema en tu hueso que le dice, oye hueso, aquí está pasando algo, mejor empieza a reabsorberte, empieza a Ujú, desaparecer. ujú, Y esto empieza de los 30 a 35 años. Y como cuando ya tienes 50, ves que comes algo y el diente se te empieza a mover. ¿Sí? Así ajá, como tal, me llegan los pacientes como 40 y pico, 50 años. Oiga, doctor, mire, de la nada se me empezó a mover este diente. ajá. Tomo radiografías y miro, y ay, ya el diente casi que volando. No, pero si estaba bien. Yo, mire, señor, esta enfermedad yo le apuesto que usted ya lleva 20 años y básicamente nunca se había dado cuenta. Ajá. Porque eso es lo curioso de esta enfermedad. Nadie nunca se da cuenta que lo tiene hasta que visita a alguien de nosotros y hace algunos exámenes y hace algunas pruebas y ya podemos ver que, oye, tus encías están inflamadas. Es Mm, cuestión de tiempo para que empieces a perder hueso y para que se te caigan tus dientes. Entonces, pero no solo es la inflamación, sino también las bacterias que están en la boca. mm, Cuando tú generas una enfermedad periodontal, se desarrollan algunas bacterias que no deberían de estar ahí, ujú, ¿sí? Crecen en población. Entonces, cuando esas bacterias crecen en población, pues, como dicen, hay bastantes. ujú, Y si tienes en conjunto la inflamación, esas bacterias se meten en tu riego sanguíneo y van a dar a órganos como tus articulaciones, tu corazón, tu hígado, tu sistema digestivo, se van a todos, pues se van a todos lados, ¿verdad? ajá. Y es por eso que yo al ver las encías de la gente, yo puedo decir, tú estás a punto de desarrollar diabetes, tú estás a punto de desarrollar una hipertensión arterial, Alzheimer, Parkinson, tiroiditis de Hashimoto, síndrome de Crohn, cualquier enfermedad metabólica o autoinmune que se te ocurra, puede ser que tu boca ya lo esté empezando a demostrar desde sus etapas más tempranas. Ujú. Y eso pues básicamente por pura inflamación, ¿verdad? Mira, por la edad, el rango de edad que estás diciendo, ya me asusté, Sí, porque tú sabes de que a pesar de que sos dentista, no es de que yo te diga voy cada 6 meses al dentista o cada mes a que no, me chequeen, pero por ejemplo, va, en caso, porque tú sabes, conoces, pero por ejemplo yo, va, me veo un día en el espejo, me estoy lavando los dientes. ¿Cómo puedo saber yo que tengo la encía inflamada? Porque hay veces donde uno, por ejemplo, un mal cepillazo te lastimaste sí, y se te inflama. Por ejemplo, hay casos donde a veces me cepillo muy duro, que yo tengo la maña de cepillarme bien duro, y cuando escupo veo sangre. No es recurrente, pero me pasa. sí. O sea, ¿qué alertas o qué señales tú nos podés dar
como para darnos una alerta, porque por lo que entiendo es una enfermedad que se puede prevenir si uno lo ve con tiempo. Entonces, ¿qué señales nos darías o qué alertas como, bueno, si te pasa tal cosa, anda a revisarte con un periodoncista? Periodoncista, Todavía sí, me cuesta. conmigo. Ajá, ajá. Alguien que mira las encías, va, por ejemplo, la más básica que digo, si tú te estás cepillando los dientes y cuando escupes sale sangre, Ajá. hay que pensar dos cosas. Si te lastimaste, pues ni modo, te lastimaste, la boca las encías son un tejido muy sensible, vas a sangrar. Pero eso fue por trauma, no pasa nada. En 2 días ya la encía va a sanar. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes sarro acumulado por debajo de tus encías? ¿Sí? O Así como sea, los dientes de la Tami. ándale, también nuestro perrito. Nuestro perrito, pero tenía como amarillo acá arriba, ¿va? Exacto, era todo Ajá. ese sarro que se acumula alrededor de los dientes, justo en la interfase con la encía. Ajá. Pero la encía no es solo de que está ahí y ya, crea un bloque hermético, no, esa encía todavía está metida dentro del diente. Ujú. Y es ahí donde se empiezan a acumular, pues, muchos restos de comida, se empiezan a acumular bacterias, en lugares donde el cepillo no lo puede sacar. Por más que Ajá. te cepilles, por más que te pases el hilo, hay partículas que no vas a poder sacar solo con tu cepillado. Y ponerle, pero eso pasa porque en algún momento no te cepillabas bien o dejaste de hacerlo, porque no te cepillas 3 veces 3 veces al día, o porque usabas un cepillo muy duro, porque me encantan esos cepillos que me regalaste. Ajá, Alguno siente que se está cepillando con algodón, ya sabes, pero sí. es porque uno no lo hace bien, no lo haces con el cepillo adecuado, o ¿por Sí, qué? pues muchas veces porque uno, no nos cepillamos, usamos un cepillo de mala calidad, usamos un cepillo suave, por ejemplo, Ya. pero ese muy suave no te quita absolutamente nada. Ajá. Y si es muy duro, sí te limpia, pero te empieza a destruir las encías. Por eso es común ver que pacientes ya tienen como que la raíz expuesta o tienen un dientote, porque ellos mismos con su cepillo le dan Ajá. con fe Ajá. que básicamente están masacrando su encía, ¿verdad? Ya. Pero no es solo el mal cepillado, sino también es porque pasan mucho tiempo sin ir a una visita odontológica y que te hagan una limpieza formal. Ya. Pero no solo una limpieza en donde te pasen una máquina y te quiten el sarro alrededor de tus dientes. No. Ujú. Lo que yo hago es medirte cuánto mide esa interfaz entre tu encía y tu diente que no la ves. Ujú. Entonces, desde ahí yo puedo decir, tienes un pedazo de sarro aquí trabado por debajo de tu encía que ya lleva casi 5 años, 10 años ahí. A la gran. Ajá. Que allá tengo que anestesiarte, tengo que meter unas pinzas especializadas para sacártela Ujú. y ya con eso se quita O sea, se previene con una buena se limpieza. previene con una buena limpieza. ¿Cada cuánto? Cada 6 meses. Ya. Por Ajá. ejemplo, Ajá. si tú tienes entre 30 a 35 años y ya llevas tiempo que no vas a una limpieza o que te chequen las encías, si ves que te cepillas, sale sangre, ya es una primer variable que tú deberías de estar, pues, un foco rojo. ¿Qué otro foco rojo puede haber? También si tú estás juntando algo de barriga abdominal o grasa abdominal, le llamamos, Ajá. ese es un primer síntoma de lo que es resistencia a la insulina. Mm. Quiere decir que tu cuerpo ya se está volviendo, pues, resistente a esa molécula que te ayuda a nivelar tus niveles de glucosa. Como aquellas personas que ves delgaditas, pero solo tienen sus salvavidas aquí. Exactamente, son Ajá. delgados. Pero Ajá. ¿por qué tienen la barriga? Ya. Pues básicamente eso es un primer síntoma de lo que es la inflamación. Ujú. Entonces, tú tienes barriga abdominal, sangras de las encías, eso ya para mí debería ser una señal muy fuerte de que puede ser que ya estás generando una enfermedad sistémica, Ajá. ¿sí? Como diabetes, como hipertensión. Porque estas enfermedades, diabetes, hipertensión, Alzheimer, cáncer, Parkinson, síndrome de colon irritable, gastritis, todas tienen una cosa en común. En todos estos pacientes ya son resistentes a la insulina y Mm. ya tienen una inflamación generalizada. Que sí, ahorita tu cuerpo a los 30, 35 es capaz de combatirlo, pero va a llegar un punto que ya tu cuerpo ya no va a poder hacerlo. Y va a ser ahí cuando tú vas a generar estas enfermedades, diabetes, hipertensión, que muchos dicen, ah, caray, lo desarrollé, Ujú. mala suerte.
Es que mi papá o mi mamá tuvieron esta y ni modo, ya me tenía que tocar a mí. Eso es completamente una mentira. Todas estas enfermedades ya se descubrió que se pueden prevenir, se pueden revertir también desde edades, pues, muy tempranas, ¿verdad? Sí, que te acuerdas que hablábamos también del tema de nuestros abuelos, Sí, de mamita, de papito, que en su momento, pues de niños bromeábamos, de jugábamos con sus placas, con ¿te sus acordás? placas, ándale, sí. O sea, y eso tiene relación con lo que estás hablando, de que ellos se quedaron sin dientes a los, ¿qué? 60 años y, Sí, y murieron de cáncer, murieron de diabetes, de infartos, o sea, no está sí, relacionado. claro que sí. Imagínate, nuestros abuelos de parte de mamá, una murió de un cáncer pancreático fulminante que te acuerdas, en cuestión Sí, de dos 3 semanas, semanas ajá. se nos fue de una manera pues muy horrorosa. Creo que los que han estado de cerca con la enfermedad del cáncer pueden saber que esta es una enfermedad pues bastante agresiva y emocionalmente para la familia puede causar un impacto muy grande. Papito también tuvo cáncer. Ujú, Pero ¿de qué murió él? Él murió de las secuelas del tratamiento de cáncer, que ujú, su tratamiento fue tan agresivo ujú. que, ¿te acuerdas cómo están sus últimos años? No podía caminar, no Sí, podía ni siquiera limpiarse, y ujú, él murió porque ni modo, por secuelas del tratamiento. ujú. ¿De qué murieron también nuestros papás de parte de papá? Los abuelitos. Los dos Ujú, eran diabéticos ujú, y los dos murieron de un infarto al miocardio. O sea, no ujú. murieron de diabetes, Sí, murieron por un infarto al miocardio, pero es exactamente lo mismo. Al final de ajá, cuentas es la misma enfermedad, es ujú, una resistencia a la insulina, que ajá. esa te va a llevar a que te mueras ya sea de diabetes o de ¿cómo se llama? O de cualquier tipo de enfermedad inflamatoria. Ujú, Y otro caso también que lo veo muy presente es en las embarazadas. ujú. En las embarazadas es como que las pacientes más comunes de mi clínica porque dicen, oye, quedé embarazada, pero mira, mis encías están inflamadísimas a morir. Creo que a ti te pasó algo parecido en tu primer embarazo, ¿verdad? Fatal. Sí, o sea, yo jamás voy al dentista, ¿va? Porque Sí, me siempre consta. nos hemos como que ahí sí que liado de que, ay, qué buena dentadura tenemos, nunca tenemos caries ni nada. Sí, nunca tenemos caries, ¿verdad? Y bueno, total que, bueno, mes 3, 4, como que me empecé a sentir mal, como que hinchada de la boca. Yo decía, pero qué raro, o sea, qué raro. Bueno, total que para estas, no sé por qué teníamos que ir al puerto un fin de semana. Bueno, a la gran, el día 2 que ya venía de regreso, o sea, yo creo que me regresé porque ya no aguantaba el diente, o sea, pero en cuestión de horas, yo tenía, parecía, o sea, Kiko no era nada, o sea, era un cachete así y cuando me lo tocaba, Emilio, te juro, o sea, horrible. Bueno, pedí cita con el dentista, en ese entonces vos estabas en México todavía. Em, bueno, pedí cita con el dentista, me dio cita al día siguiente, yo estaba pero que me moría, o sea, era una Sí, desesperación fatal. Bueno, llego al dentista y todo y me dice, ay, sí, tenés una leve inflamación. Y cuando me va viendo, me dice, mira, no es leve, o sea, ya tenés infectado. O sea, no era inflamación, era infectado. Y aparte de, te comento que como estás embarazada, no te puedo anestesiar. O sea, imagínense, o sea, yo me proyecté en ese momento a la película esta Náufrago, sí. donde el chavo está ahí con un patín porque tiene una muela, o sea, así me sentí yo, o sea, yo no sé si me dolió más la epidural, el parto o la sacada de esa muela, Sí. pero total que cuando me la sacaron, fue una liberación, pero yo no sé, o sea, nunca me había pasado, no, me embarazo y me pasa de todo, Sí. y en el diente, entonces sí fue algo que para mí fue nuevo y que haya sido una inflamación tan grande en tan poco tiempo. Sí. Sí, esto pasa muy común porque cuando tú quedas embarazada, el cuerpo de una mujer entra en un estado que le llamamos resistencia a la insulina fisiológica. Ujú, Hay dos tipos de resistencia a la insulina. Una es patológica y otra es fisiológica. ujú, Fisiológica es también cuando estamos en la pubertad y empezamos a crecer. ujú. Porque la insulina, quiero o no, también es un anabólico por excelencia. Es una hormona de crecimiento. Ajá. La insulina no solo nos sirve para bajar tus niveles de glucosa, también sirve para hacer muchas cosas. Ujú, Entonces, cuando alguien entra en embarazo,
tu cuerpo quiere usar toda esa glucosa porque ahora está trabajando por dos, para ti y para el nuevo bebé que viene en camino, ¿verdad? Ajá. Entonces, no puede bajar tanto su glucosa, entonces por eso entra en este estado de resistencia a la insulina. Ajá. Pero ¿qué pasa si tú ya sos resistente a la insulina y quedas embarazada? Ujú. Eso se multiplica por 1000. Tus niveles de glucosa en sangre se elevan un montón Ujú. y tanta glucosa en tu cuerpo también es venenoso, que ese exceso de glucosa genera mucha inflamación. Ajá. Por eso también en los pacientes diabéticos vemos muchas como que marcas cafés, ¿sí? Tienen más arrugas, tienen como que mucha cicatriz también. ¿Por qué? Porque esas partículas de glucosa, al interactuar con proteínas, pasa un proceso que se llama glicación, en donde básicamente generan mucha inflamación. Ujú. Entonces, tú de seguro ya eras algo de resistente a la insulina, que cuando quedaste embarazada, eso se multiplicó por 2, y de seguro ya traías una inflamación leve en tu encía, que simplemente cuando entraste ahí, tu cuerpo pues explotó, ya no supo qué hacer y por eso reaccionan como reaccionan. En mujeres embarazadas, si ya tienes algo de inflamación gingival o de inflamación de las encías y te embarazas, eso se va a multiplicar por 3 en cuestión de pocos días. Por eso siempre les recomiendo, si ustedes van a quedar embarazadas o están buscando quedar embarazadas, siempre hacerte análisis de sangre para ver si no sos resistente a la insulina, para ver si ya tus niveles de glucosa están aumentando, para ver cómo están tus niveles de grasa, ¿sí? Y también para ver si no hay ningún tipo de inflamación en tus encías. Por eso, tú quieres quedar embarazada, bueno, voy a ir primero con el dentista para ver que no tenga ninguna inflamación en mis encías. 2, también voy a hacer mi análisis de sangre para ver si no tengo ya estas enfermedades metabólicas que Isa. Hoy en día, desde los 20 años, esta gente está teniendo enfermedades de viejos. O sea, uno decía diabetes, hipertensión, ya es enfermedades de viejos, pero Ajá. estoy viendo a chavos de 20, 24 años. Yo, de hecho, yo fui un caso de eso, no sé si te acuerdas. Sí, re Yo bien. desarrollé hipertensión hace 4 años y creo que fue ese momento de mi vida donde ya hice un stop de qué está pasando. Se supone que yo hago ejercicio, Ujú. se supone que yo como bien. Estrés, pues todos tenemos estrés. Ujú. Pero yo decía, ¿por qué jodidos se me está elevando la presión? Y se me subía la presión muy, muy Sí, alto. ajá. Entonces fue ahí donde empecé a estudiar y a investigar, no solo de nutrición, sino también de todas las bacterias que conllevan. Y fue ahí donde empecé a controlar mis dietas, donde empecé este camino de investigar qué era lo mejor para, pues, para mí, ¿verdad? Sí, porque en varias ocasiones siempre tú nos recalcas mucho que alimenta tu microbiota, que alimenta el micro no sé qué cosas. O sea, hablas mucho como de bacterias y uno en la cabeza realmente tiene que una bacteria es mala. Ujú. Y clásico, ¿verdad? De los médicos de que todo es, tenés una enfermedad, eh, Un tu, antibiótico. tu antibiótico. Y que mira que, es que me duele el diente, antibiótico. Sí, Que doctor, me duele el oído, antibiótico. Y para todo te meten antibiótico. Y para tú todo. siempre me regañas, me decís, no tomes antibiótico. Y te acuerdas que mi mamá, a la Ajá, madre, o a sea, creo que todo cada era. semana tenés un dolor de cabeza, Ay, antibiótico, mija. madre, sí. O sea, creo que nosotros sí nos hizo resistentes a las bacterias porque nos metía antibiótico por todos lados. Ujú. Y ponerle ahora, pues desde mis hijos desde chiquitos, o sea, Gabriel, mira, o sea, bueno, yo creo que él por necesidad, sí, desde que nació, antibiótico, 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 pero realmente, ¿qué tanto eso afecta en la microbiota que tú decís que debemos de tener para estar sanos por dentro? O sea, ¿qué tan relevantes son las bacterias en nuestro cuerpo para que podamos funcionar bien y quitar como esa mentalidad de decir, no es que las bacterias son malas? Sí. O sea, ¿cómo lo explicas de una Mira, manera sencilla? Porque a veces a mí me costó entenderlo y sí, todavía, o sea, sí, para eso tenemos que entender muy bien qué es el cuerpo humano. Muchas veces hago esta pregunta, ¿qué es el cuerpo humano? Pues uno me podrá decir, es un aparato biológico que nos sirve para ir y andar. Pero en la evolución no siempre fuimos así. El cuerpo humano lo decimos que es un ser holobionte. ¿Qué es un ser holobionte?
un ser formado por dos tipos de células. O sea, están tus células y están las células de las bacterias. Entonces, si hacemos un conteo celular de cuántas células hay en tu cuerpo, habrán unos 30 millones de células. Pero si vemos la cantidad de bacterias que hay, tenemos 40, 50 millones de bacterias. Es mucho más células bacterianas que tus propias células. Y no solo eso, en conteo genético, en cuestión de tus genes, el 1% de los genes que se encuentran en tu cuerpo son de tus células. El 99% son genes de origen bacteriano. Entonces son las bacterias las que de verdad rigen tu cuerpo. Y eso empieza desde que naces. Por ejemplo, si una persona nace por cesárea, ¿cuál va a ser sus primeros bichos? Las bacterias que están en el tracto gastrointestinal, que son bacterias pues muy patógenas, muy malas. Pero ¿qué pasa si un bebé nace por vía vaginal? Las primeras bacterias del bebé son pues las bacterias que están en el tracto vaginal, Lactobacillus bifidobacterium, que son bacterias buenas. Con esas bacterias se supone que un ser humano empieza a crear su mecanismo de defensa, empieza a crear como que un equilibrio en todo. Pero si de entradita uno coge las bacterias malas, empieza con eso. Haz de cuenta que tú naces de una forma vaginal y de entradita te dan antibióticos, ya, todas esas bacterias se las mataron. Entonces tu cuerpo hace un reseteo en donde está desnudo. Ya no tiene bacterias que los protejan, porque las bacterias no son malas. Son malas cuando hay más malas que buenas, porque hay bacterias buenas y malas. El problema es cuando las malas sobrepasan a las buenas. Y eso gran parte es por el abuso que se da de los antibióticos, pero no solo los antibióticos, sino también en todo nuestro sistema alimenticio. Cuando tú me preguntas cómo regulas la microbiota con los alimentos, eso tiene todo que ver porque los microorganismos también tienen que comer. Pero ¿qué pasa en estas dietas modernas? Estamos comiendo 5 o 6 veces al día puros alimentos procesados, puros alimentos que son venenos a estas bacterias, alimentos que también matan la diversidad de la microbiota intestinal y para peor, no estamos dando el alimento a nuestras bacterias buenas. Entonces esas bacterias están muriendo de hambre y solo están sobreviviendo las que causan enfermedades, las que causan obesidad, las que causan un descontrol en tu glucosa, las que causan inflamación. Entonces, si nosotros corregimos todas las bacterias y las llevamos a que sean más buenas que malas, el cuerpo humano se empieza a sanar y se empieza a sanar muy rápido, ¿sí? Entonces, por eso, gran parte de las dietas es no solo darte de comer a ti, sino también darle a comer a tus bacterias para que esas te ayuden a que tú estés en una salud más óptima. ¿Y qué tipo de alimentos son los buenos, o sea, los que alimentarían estas bacterias buenas como para mejorarnos, empezarnos a sanar internamente con cambios así muy pequeños? Como, Sí. mira, en lugar de comer, ¿qué te digo? Pan, sándwich, la marca que sea, empecé a comer, cambiarlo por un pan de masa madre, o en lugar de, o sea, ¿qué alimentos tú podrías recomendarnos como para empezar estos cambios pequeños pero significativos? Mira, no hay una receta para todos, una receta universal, porque cada persona, como te digo, ¿qué pasa si tú naces por cesárea, pero después te dieron antibióticos y después toda tu dieta ha sido muy mala? Obvio no vas a tener las mismas bacterias que tengo yo. Entonces ahí es donde empieza ya un estudio personalizado sobre cada paciente. Entonces a mí me gusta hacer lo que llamo como que las terapias de reseteo. Básicamente, no sé qué es lo que tienes, pero vamos a resetear tu microbioma. ¿Cómo lo hago? No es tanto que tengo que comer, sino que tengo que dejar de comer. Uno. Ahí está lo difícil. Ese es lo difícil, sí, porque ¿qué es una cosa que daña mucho a la diversidad de tu microbiota? Uno es el gluten, o sea, la proteína que viene en el pan. Que el gluten ahora está casi que en todo. El gluten está en todo. Entonces, como primera parte de terapia, algunos pacientes que quieren regular su microbiota o que tienen una condición que se llama SIBO, que es sobrecrecimiento en el intestino delgado,
ahí de entradita les digo, usted tiene que dejar de consumir gluten, porque el gluten es el principal como que destructor de la microbiota. Entonces, les quitas el gluten. Aparte de eso, les quitas los azúcares. O sea, cero gluten, cero azúcar, cero harinas refinadas. O sea, eso viene casi que la mayoría de los carbohidratos. Por favor, yo no estoy peleado con los carbohidratos. Yo estoy peleado con los carbohidratos refinados. Porque un carbohidrato tiene fibra, tiene sus proteínas, tiene incluso algunas grasas. Pero ¿qué pasa cuando lo hacen harina? Lo muelen completo y te queda la molécula pura de glucosa. Que eso tu cuerpo la va a absorber increíblemente rápido, elevando tus niveles de glucosa, elevando tu insulina, etcétera. Y solo para como que hacernos un como dibujito en la cabeza, Ajá. Esas harinas refinadas es lo que vienen aquí a bolsa como que masa de panqueques, que pasteles, o sea, todo lo que haces con esa galletas, masa. harinas, tortillas, muffins, bagels, barras de proteína. O sea, prácticamente todo lo que Básicamente tenemos en la cocina. todo lo que viene empacado. Ya. O sea, si viene, es otra tip que les doy a los pacientes, si viene en una bolsa que tiene como que sellos, eso no es bueno para ti. Ya. Entonces, eliminar gluten, eliminar azúcar, eliminar comidas procesadas o carbohidratos refinados, evitar el alcohol y, lo muy importante, evitar comer más de 3 veces al día. Ese es otro problema de la pandemia de obesidad que tenemos hoy en día. La gente está comiendo 5 o 6 veces al día. Es que así se nos enseñó. ¿Te recordás que íbamos a un nutricionista y nos decía, tenés que comer 5 o 6 veces? O sea, a veces hasta las 10 de la noche tenías que comer algo. Si Sí. uno estaba como que en el gimnasio, y a la fecha, te digo, a mí me ha costado adaptarme a lo que tú me has dicho de, mira, trata de hacer un ayuno, comí hasta las 10, 11. Yo a las 6 de la mañana ya estoy así que me como el micrófono, pues. Sí, sí, no es tan sencillo porque cuando alguien quiere perder de peso, generalmente sus hormonas están muy desbalanceadas. Por eso, si tú llegas conmigo a una como que consulta, yo te pido de entradita un panel de análisis sanguíneos. Porque si tú quieres perder peso, la manera que tú vas a perder peso es controlando tus hormonas. No es dejando de comer. No es comer menos y hacer más ejercicio, es básicamente regular tus hormonas. Y el primer error muy común que veo es de que miro la insulina y la insulina está elevada. La insulina no solo te baja los niveles de glucosa, sino también la insulina es una hormona de almacenamiento de energía. Entonces, haz de cuenta, tú comes un pan en la mañana, ¿sí? O un carbohidrato refinado o un batido que tenga mucho azúcar. Va a elevar tus niveles de glucosa en sangre. Cuando se elevan tus niveles de glucosa en sangre, también se va a elevar tu insulina. Entonces, esa insulina dice, hay mucha glucosa en tu cuerpo, tengo que bajarla, porque mucha glucosa es dañino. ¿Y cómo lo hace? Simplemente, la insulina dice, todas estas calorías que te acabas de comer se van a ir directamente al almacenamiento. Entonces, esas calorías tú nunca las usaste para energía. De una vez se fueron a almacenamiento en forma de grasa. Entonces, por eso que a las 2 horas, ya cuando la insulina hizo su chamba, te sientes con sueño, te da mucha hambre, te sientes letárgica, te sientes como que el cerebro no te da. ¿Por qué? Porque básicamente lo que comiste en tu desayuno, tu cuerpo nunca lo usó para energía. Lo usó directamente solo para irte a hacer más gordito. Entonces, por eso, lo primero que hago es controlar la insulina, pero no solo la insulina, también hormonas como el cortisol, hormonas como la tiroides. Hijo, las mujeres con problemas tiroideos es lo que más cuesta controlar, porque ahí sí hay que medicar. Eso no es algo que lo puedes controlar con tu dieta. Pero lo que es resistencia a la insulina, glucosa, triglicéridos en sangre, todo eso es perfectamente controlable por medio de dietas, ¿verdad? Simplemente hay que saber a qué estamos, cuál es nuestro target, cuál es nuestro propósito. Si tú dices, quiero bajar de peso, vamos a verte cómo están tus hormonas. Y ahí logro ver, obvio, no puedes bajar de peso porque tienes una llave que no te permite empezar a quemar esa grasa. Y mira, no importa que tú hagas ejercicio, mucho ejercicio, no importa que tú no estés comiendo, si tú tienes estas hormonas elevadas,
pues no vas a bajar de peso. ¿No te pasa que has ido al gimnasio y ves a mucha gente que no parece que va al gimnasio? No es que aparte que solo van a tomarse fotos, Solo a ¿verdad? tomarse fotos, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí, ves gente en el gimnasio por años y que tú dices, pero lleva años y no se le ve una diferencia. Sí, sí, entonces todo esto va relacionado por tus hormonas, pero también no solo de tus hormonas, sino también de las bacterias de la boca. Porque hablamos que las bacterias de la boca, que son muy inflamatorias, cuando tú comes, tú te las tragas, van a dar a tu estómago. Entonces ahí empieza una guerra entre las bacterias de la boca y las bacterias del estómago, que básicamente están entrando ladrones y contaminando pues pues toda la comunidad que ya está establecida. Es por eso que también, si queremos controlar nuestras dietas, controlar nuestro peso, controlar nuestra salud, la boca, solo por el hecho de tener bacterias muy especializadas en crear inflamación, con eso puedes hacer muchos cambios en tu vida. Otros análisis interesantes que veíamos en el laboratorio es que hay un estudio muy interesante en pacientes que tuvieron infarto al miocardio, que se les tomaba una muestra y se veía qué bacterias habían ahí. Y el 80% de la carga bacteriana era la bacteria principal en la enfermedad de las encías. Entonces ahí uno tiene que pensar, ¿es coincidencia o es una variable más que la gente no está poniendo atención? No está poniendo atención en su salud oral y entender que al final todo está conectado, ¿verdad? Y me encanta eso, ¿sabes? Porque ahorita como ya escuchando, porque a veces cuando llegas a la casa como que te atacamos. Mira, Emilio, ¿puedo comer esto? ¿Puedo hacer lo otro? O, Sí. mira, estoy comiendo esto, ¿qué dieta puedo hacer? Pero ahorita como que ya tuvimos esta secuencia, esta plática, yo digo qué interesante saber de que hay gente que dice yo quiero empezar una dieta porque quiero bajar de peso, pero realmente que la idea sea, o sea, no quiero hacer una dieta porque quiero bajar de peso, Sí. sino que quiero empezar a cuidarme primero como una cuestión médica de decir, mira, o sea, quiero verme los dientes para saber si puedo prevenir una enfermedad que a la fecha está matando un montón de gente. O sea, y Sí. gente cercana que uno dice, ah, sí, cáncer, es normal. Es normal. Tenía 70 años, es normal que mueran de cáncer, mueran de algo, pero tal vez es una situación que antes no pasaba, pero ahora con lo que estás contando de tantos alimentos procesados que hay ahora, con tanta cosa, y ya no, uno encuentra como antes de que ahí vas al mercado y encontrás huevos, no, ahora hasta los huevos tienen hormonas. Hormonas. Entonces todo está como tan contaminado, pero que a la fecha todavía podemos hacer algo para estar sanos por dentro. Sí. Entonces ahí viene como desde la raíz, entonces Desde la me raíz. encanta, ya sabes, porque realmente todo tiene una conexión de que si empezás tú a cuidarte por algo que tú viste como una prevención o algo, empezás a alimentarte bien, o sea, desde dentro vas a estar bien, Sí, pues. sí. Básicamente eso, si tú quieres como que empezar una dieta, no le llamo dieta porque ya dieta implica un sacrificio, ¿sabes? Y esto no debe ser un sacrificio, debe Ajá. ser un estilo de vida. Tú lo ves como un sacrificio porque lastimosamente la mayoría de dietas te dan mucha hambre. Las dietas son insostenibles porque siempre te estás muriendo de hambre. Pero si controlamos las hormonas que regulan tu saciedad, y eso se da muy fácil con estas dietas personalizadas que hago, pues uno dice, chale, no tengo hambre, qué increíble. Es la 1 de la tarde, yo no he desayunado y no me siento con hambre. Y no me siento débil, me siento con mucha energía. Todo es porque tus hormonas ya se han estado regularizando. Y siempre digo esto, si tú empiezas a comer para estar sano, la pérdida de peso va a ser como que solo es una ganancia, ¿sabes? La pérdida de peso vendrá por añadidura. Si tú empiezas a comer los alimentos que te dan tu combustible, que te regulan tus bacterias y que regulan tu metabolismo, como les digo a la gente, la pérdida de peso va a ser inevitable. Ni siquiera vas a sentir que estás haciendo un esfuerzo. Ya no tienes que estar metido 3 horas en el gimnasio todos los días para llegar a tus metas, ¿no? Simplemente averiguando qué es lo que tú tienes que comer, ya con eso ya tienes para estar sano toda tu vida. Ahorita la gente está que puede llegar a vivir 120, 125 años
con buena calidad de vida, no estando bien jodidos, no, sino estando pudiendo cargar a tus nietos, pudiendo caminar, pudiendo compartir con tu familia sin tener que preocuparse porque, ay, se me sube la presión, Sí, o es ay, que que la diabetes, ay. es una muerte normal, o sea, una muerte por Muerte viejito, normal, no por una sí, enfermedad. O sea, eso es lo que tenemos que aspirar ahora, pues. Y ya exactamente. vimos que sí se puede lograr. Sí se puede, sí se puede. Y bueno, y como último consejo o ya como para ir concluyendo, ¿qué es lo que realmente, a ti como así preguntas ya bomba, Ujú, o sea, qué es lo que a ti te apasiona? ¿Qué es lo que nos podrías recomendar? Un primer paso o a ujú. quién buscar, a quién acudir, cómo te podemos contactar Sí, también para realmente ir conociendo un poco más del tema, irnos culturizando y que realmente podamos pues adaptar esto como una forma de sí. vida. Pues a mí lo que más me encanta de mi trabajo es eso, descubrir que gente llega enferma a mi consultorio y cuando te digo enferma, con diabetes ya de 20 años, no controlados, que hayan con lesiones en boca muy malas. Y me encanta ver cómo en menos de 2, 3 meses esa persona pasó de ser diabética a ya no ser diabética. Mm, O sea, ya no es diabética porque ya sus parámetros de sangre están normalizados. ajá. Y todo el mundo me dice lo mismo, oiga, doc, pasé con medicamentos tantos años y nunca me sentí tan bien como me siento ahorita. Ujú, Porque él les cambia el semblante, les cambia su energía, les cambia su forma de ver la vida. Porque dicen, antes estaba enfermo, ujú, ahora estoy sano, ahora tengo una perspectiva completamente diferente. Entonces, me encanta cuando llega esta gente a mi consultorio, les empiezo a enseñar cómo comer, porque mis consultas me tardo un montón, con ujú, uno como 2 horas solo para explicarle cómo va a ser su dieta, cómo tiene que comer, qué medicamento tiene que tomar, qué tratamiento periodontal hay que hacer. ujú, Y lo que más me apasiona es ver lo rápido que el cuerpo sana, ujú, lo rápido que la gente baja de peso, lo rápido que la gente pues lleva controles de sangre normales. ujú, Y algo común que me dice la gente, madres, doctor, usted me dijo que me iba a sanar, pero nunca me dijo que me iba a poner bien flaco. No, pues, ujú, pues como digo, la pérdida de peso es algo que viene por añadidura, ¿verdad? ujú, Y eso es el mensaje que yo quiero dar a ustedes. Si ustedes están con problemas de que igual se empiezan a sentir cansados, letárgicos, que sienten que están comiendo, pero que igual no sienten energía, no se preocupen, no es que algo esté malo con ustedes. Simplemente su cuerpo no está funcionando bien. Eso también crea mucho problema psicológico, porque ujú, también el cerebro es un órgano, ujú, es parte del cuerpo. ujú, Si tu cerebro no está funcionando bien o no está metabolizando bien energía, obvio que te vas a sentir triste, ujú, cansado, depresivo, ujú, pero como les digo, no es culpa suya, simplemente nadie les ha dicho cómo es que deberían comer, cómo es que deberían de tener sus hábitos de vida para que ustedes lleguen a salud muy viejitos y muy sanos, ¿verdad? ujú. Entonces, este es un llamado para poder hacer conciencia y tomar la salud en nuestras propias manos, en donde nosotros somos quien guía nuestro destino. Ustedes son quien guían su destino. Ustedes son jefes de su mismo cuerpo. No pueden pretender que un médico va a recetar una medicina y con eso ya se van a poner sanos. No, todo empieza con uno mismo. La capacidad que tienen para averiguar cuál es la verdad, qué les está pasando. Porque sí, tu boca es un espejo, pero también puede ser una puerta hacia una salud más profunda. Isa, creo que con eso ya se nos está acabando el tiempo pero mira qué dicha tenerte aquí, poder tener estas conversaciones significativas sobre salud, que básicamente de esto quiero que sea el podcast, de tener conversaciones significativas con gente que me importa y que ustedes puedan escuchar y lograr hacer conciencia de tomar la salud en sus manos. Si tienes cualquier duda, puedes contactarme a las redes sociales en Instagram como Dr. Milo Aguilar Perio, que te dejaré el link por aquí abajito donde puedes contactarme, el número de clínica y estaré muy feliz de poder ayudarte en tu camino de salud. Esto fue Desde la Raíz, un espacio donde la salud empieza desde lo invisible, lo cotidiano y lo más profundo. Muchas gracias y hasta la próxima.